amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una emisión de Entrevistas Y. A partir de este momento me corresponde llevarles una entrevista especial. Gerardo Andrés Flores. Ya tenemos acá el invitado en el estudio. Él es Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y presidente de Integral Group Consultores. El tema que nos corresponde el día de hoy en esta entrevista tiene que ver con la economía nacional. ¿Cómo se teje el poder económico en nuestro país? Recordemos que estamos en un momento, por supuesto, de cambios profundos donde las sanciones han sido flexibilizadas, en este caso al Banco Central de Venezuela y alguna banca pública también. Compartimos, bienvenido Leonardo Soto acá a Entrevista Y, por supuesto su tiempo importante. Destacar qué implicación tiene esta flexibilización, principalmente con el Banco Central de Venezuela y con la banca pública para el entorno de la economía nacional, por supuesto. Claro, el Banco Central de Venezuela como el principal foco de movilización de divisa internacional en el país, el que controla la entrada y la salida de las divisas, con restricciones a esa posibilidad de movilizar dichos fondos, tanto a la entrada por la venta de petróleo de cualquier tipo de exportación dentro de nuestra cartera productiva y comercialización internacional, a su vez la posibilidad de que el Banco Central reciba de manera eficiente estas divisas y a su vez sean cambiadas por bolívares para que comiencen a movilizarse en la economía con un equilibrio entre dólares disponibles, bolívares en circulación y que este equilibrio permita esa tan necesaria y tan demandada estabilidad cambiaria, pues estaba limitada producto precisamente de estas sanciones que pesaban sobre el Banco Central. Hoy, con una flexibilización parcial, relativa o tal vez en evolución, el Banco Central ahora tiene mayores posibilidades de recibir inclusive dinero transferencia directa de nuestros clientes, que en el caso principal de Estados Unidos, nuestros principales clientes compradores de petróleo, y no sortear este escenario de buscar efectivo, recibir dinero en efectivo, de buscar recibir a través de criptomonedas, o buscar recibir a través de cualquier otro mecanismo que para la dinámica de Venezuela y para la misma ley del Banco Central impedían un funcionamiento financiero adecuado de acuerdo a la demanda por dinero que actualmente tiene el ciudadano venezolano, que está buscando apoyarse con una divisa internacional que considere sólida o se considere válida para sus expectativas de reserva de valor o de adquisición de bienes y servicios. ¿Cómo entender de una manera, como economista, por supuesto, de qué manera se puede sentir el pueblo de a pie, coloquial, en temas, por supuesto, económicos hablando, que si el Banco Central de Venezuela ya no tiene quizá una medida, digamos, de inflexión y está el fenómeno de que el tipo de cambio de referencia aún sigue aumentando? ¿Cómo se traduce eso? Muchos especulaban, quizá expertos, bueno, efectivamente ya no tiene sanciones el Banco Central de Venezuela, pero el porcentaje sigue aumentando. ¿A qué se debe ese comportamiento? Bueno, primero hay que hacer una aclaratoria importante. La expectativa de la ciudadanía va a velocidad 100. Versus la realidad con la que se concretan los hechos económicos va a velocidad 20. Es decir, hay un diferencial de percepción en cuanto a lo que se supone se debería lograr para el bienestar de la ciudadanía, que es comprensible que los venezolanos aspiren que esta situación se arregle rápido, porque han sido muchos años de deterioro del poder adquisitivo, de inflación, de inestabilidad en todos aspectos desde el punto de vista económico. Sin embargo, lo he dicho antes y lo recalco, más de 20, 25 años de rezago en política económica no se van a solucionar en 6 meses. Por lo tanto, en este punto, cuando ya algunas cosas comienzan a alinearse para dinamizar la economía y que el Banco Central tenga tal vez un poco de autonomía desde el punto de vista financiero, entendiendo, por supuesto, que el Banco Central en algún momento debe recuperar per se su autonomía, otrora fue eliminada por temas esencialmente políticos. Una vez que el Banco Central tiene mayor autonomía desde el punto de vista de la posibilidad de manejar o de movilizar mayor cantidad de fondos, una vez que la producción petrolera comienza a aumentar de manera significativa, que pasamos de 950.000 barriles por día hasta el año 2025, a hoy en marzo, por ejemplo, que fue el último reporte que se dio y fue comunicado por la OPEP, estar en 1.095.000 barriles por día, que exista la posibilidad de un fortalecimiento, por ejemplo, del sector eléctrico nacional, que permitiría a su vez más producción, más movimientos de recursos, más movimiento de capital, que a su vez no se siga imprimiendo dinero sin respaldo, que siga dinamitando el tipo de cambio local y que a su vez exista un saneamiento, una reinstitucionalización
evolución, una recuperación de la confianza sobre las instituciones públicas en Venezuela, que a su vez eso puede afectar directamente el tipo de cambio. Se estabilizaría un tipo de cambio relativo en función de la cantidad de bolívares en circulación versus la cantidad de dólar. A ver, el dólar BCB va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambio está rezagado, está atrasado. Es posible que siga subiendo un poco más hasta que llegue a una posible paridad o igualdad que pudiese estar por encima de los 590, tal vez 600, 620. Eso puede ocurrir, por supuesto. Pudiese ocurrir y llegar a un punto de una estabilidad relativa en ese tope, porque hay que recordar que las últimas subastas que se hicieron a través de la banca se negociaron entre 590 y 610. Es decir, ese es el tipo de cambio que pudiese llegar a ser el tipo de cambio de equilibrio. Por lo tanto, el tipo de cambio que publica el BCB, dólar, bolívar, inclusive euro, bolívar, sigue estando rezagado con relación a la gran cantidad de bolívares que existen actualmente en la economía. Hay mucha información cruzada, por supuesto, para entender el tema económico. Leonardo Soto, como economista, me gustaría compartir con la audiencia una nota que destaca el portal de noticias Banca y Negocios. Ya lo vamos a tener allí en pantalla para compartir, leer el titular y analizar un poco. Quiere decir, o tiene que ver en este caso con que no es suficiente, y ahí lo tenemos en pantalla para compartirlo. Dice: expertos, flexibilización de sanciones no es suficiente para la estabilización cambiaria. Eso es parte de, repito, expertos. A su juicio, Leonardo Soto, como economista, ¿hay certezas en este titular? Es que ninguna medida por sí sola es suficiente. A ver, todas van a ir sumando en un proceso de adecuación de toda la estructura económica que hoy se encuentra desajustada. Y por lo tanto, si se flexibilizan las sanciones del Banco Central, significa que el Banco Central va a poder movilizar mayor cantidad de divisas hacia la economía. Ahora, el que pueda movilizar más cantidad de divisas significa que existen esas cantidades de divisas. No existen todavía. Claro. Hay que producir más petróleo, vender más petróleo, generar más divisas. Y no solo petróleo. A ver, yo hablo mucho del petróleo y las personas me dicen, pero ¿por qué no hablas de lo otro que exporta Venezuela? El petróleo sigue representando el 95% de nuestras exportaciones netas. Que sale oro, que sale coltán, que sale bauxita, que sale crustáceos, cangrejo azul, camarones, todo eso se sigue exportando, inclusive frutales hacia el Medio Oriente. Sin embargo, el 95% de nuestras exportaciones netas es petróleo. Por lo tanto, el petróleo es lo que puede garantizar en un corto plazo una relativa estabilidad con un gran flujo de dinero, precisamente a partir de la necesidad que tiene el país. Por lo tanto, la flexibilización de las sanciones al Banco Central, la posibilidad de que vendamos más petróleo recuperando la industria petrolera per se con todos los activos presentes, la posibilidad de que la industria nacional pueda volver a recuperar su equilibrio y su potencia de acuerdo a la plataforma instalada que existe. Importantísimo esto, Gerardo, el tema de la voracidad fiscal. Los impuestos en Venezuela tienen que bajar. Eso no es en este punto un tema de debate y de discusión. Debe estar ya sobre la mesa de las reformas y ajustes que se están haciendo en materia legislativa, porque al momento de realizar esas reformas las empresas van a tener mayor alcance. A su vez, más dinero, posiblemente en manos del Banco Central y de la economía, implicaría más dinero para la banca, que implicaría mayor cantidad de otorgamientos de crédito. Por lo tanto, todos estos pasos que se están dando, algunos muy lentos, otros relativamente rápidos, van a comenzar a tener efecto, y de hecho en el último trimestre de este año 2026 vamos a ver una economía un poco más dinámica para entrar en un 2027 con un muy buen pronóstico. De hecho, el 2026 cerraría con un crecimiento relativo del 10% según estimaciones propias y un 7.5% según estimaciones como por ejemplo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre ellos está el Fondo Monetario Internacional, que es mucho más conservador, que dice que apenas un 4%, y otros analistas dicen que pudiese estar inclusive por encima del 12%. Sin embargo, la economía de Venezuela va a crecer en volumen. Ahora, aguas abajo, lo que implica recuperación del poder adquisitivo, lo que implica mejora de la calidad de vida, eso va a tomar un tiempo porque hay demasiadas fallas estructurales lamentablemente en este momento. Dentro de esa dinamización de la economía entra por supuesto la ley de hidrocarburos, la ley de minas, pero ese tema me gustaría conversarlo con ustedes luego de esta pausa y ya regresamos por supuesto a través de las pantallas de acá, de su canal I. Bien amigos, muchísimas gracias por su atención. A mi lado se encuentra Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, presidente de Integral Consultores Group, conversando acerca de la economía venezolana. Antes del corte, me gustaría también ampliar, preguntarle, consultarle acerca de que en este
juego económico, por supuesto, venezolano, entra la recién promulgada ley de minas y la ley de hidrocarburos, que representan evidentemente un aval económico, un incremento para lo que puede venir a nivel económico. Sabemos que el petróleo, como bien lo decía antes del corte, ocupa la primera inversión, el primer ingreso de Venezuela, pero económicamente hablando, ahora hay un piso jurídico con una ley de minas recién promulgada y una ley de hidrocarburos. A su juicio, ¿cómo lo evalúa? A ver, bueno, más allá del detalle legal que sé los juristas analizan en detalle, el aspecto económico es que anteriormente toda esa actividad llamada actividades primarias o industrias básicas o el manejo de recursos estratégicos del Estado había sido entregado directamente a un monopolio estatal, es decir, solo el Estado tiene la posibilidad de generar concesiones, actividades directas y hacer otorgamientos de permisos específicos para la producción con ciertos elementos de regalías bastante complicados, de retornos de inversión a veces muy cuesta arriba. Hoy la modificación de estas leyes permite una reforma o permitió una reforma que le da campo abierto al privado a que invierta capitales propios, a que realice negocios directamente en el campo, a que explote pozos petroleros y haga negocios internacionales a partir de la necesidad que tiene actualmente el Estado de esa inversión de dinero fresco que hoy no tiene a disposición y que el privado, en este caso, partiendo del hecho clave que empresa Chevron, que ya tiene un tiempo operando en el país, es quien prácticamente está produciendo la mayoría de los barriles de petróleo que hoy se extraen y se comercializan a nivel internacional. Por lo tanto, la participación privada es esencial. Es importante entender, además, en el caso específico de minerías, el tratamiento que eso se le va a dar desde el punto de vista de la preservación de los recursos alrededor de estas minas y de los recursos que se van a extraer de la tierra y afines. Por lo tanto, esta apertura, más participación privada, mayor dinamismo de capitales privados y que sea negocio para todos, llámese gobierno, país, privado, todos los capitales involucrados, permitiría un mayor movimiento económico que a su vez representaría más dinero para el país. Importante también destacar, a propósito de esta dinamización de la economía, la nuevo ingreso, la nueva participación que tiene la República Bolivariana de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. ¿De qué manera se ve ahora nuevamente expandida la economía venezolana con el ingreso o nuevamente con el acceso que tiene Venezuela a estos dos importantes entes económicos mundiales? A ver, la economía, cualquier economía del mundo se maneja con crédito. Indistintamente que yo sé que hay algunas personas, porque me lo han dicho en redes sociales, de que crédito es malo, de que este tipo de organizaciones va en contra de los intereses del país. Bueno, esas son percepciones, pero el país o cualquier país del mundo necesita financiamiento. Ahora, ¿para qué se utiliza ese dinero? Eso es otra cosa. Entendemos que, según reportes de empresas como la Siemens y la General Electric, que hicieron una revisión, una evaluación del sistema eléctrico nacional, se requiere una inversión entre 15.000 y 40.000 millones de dólares. Si el petróleo no lo genera como flujo de caja en el corto plazo y hace falta en lo inmediato recuperar el sistema eléctrico nacional, ¿de dónde saldría ese dinero si Venezuela no lo tiene disponible? De líneas de crédito. ¿Quién lo financiaría? Bueno, hay muchos organismos multilaterales que hoy están dispuestos a acudir al llamado de Venezuela, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos que permitirían que la economía venezolana tenga acceso a ese dinero fresco, pero una deuda planificada, una deuda con proyección realista, una deuda enfocada en inversión, una deuda con destino a producir más dinero en el futuro, que pague esa deuda y que genere prosperidad para la nación, no una deuda que se oriente a un gasto sin ningún tipo de respaldo o a una salida de dinero de la cual tal vez no se tendría ningún tipo de referencia y control. Hoy existe la posibilidad de que tengamos acceso a esos créditos, bienvenido. No es que se vayan a tomar y no es que sea prioridad o urgencia en este momento, pero puede estar dentro del plan y ya eso es importante. Bien importante también, está en boga y es parte de la diatriba venezolana de la política nacional, la simplificación de trámites, una ley que económicamente hablando también tenía un impacto porque había muchísima burocracia, el tema de los créditos internacionales, de ese nuevo acceso y nueva apertura. Ahora hay una ley de simplificación precisamente para dinamizar, como bien lo calificaba usted, doctor Leonardo Soto, en la simplificación de los trámites, no solamente nacionales, sino en el ámbito internacional. Claro, aquí el tema es que la ley está, ¿no? Y yo siempre parto del hecho de que vamos a decirlo así, en un dicho muy coloquial, del dicho al hecho hay un trecho. Y el aparato burocrático sigue estando presente.
un exceso de funcionarios públicos actualmente en ejercicio, muchas alcabalas por las cuales pasar, permisos de un ministerio a otro, eso sigue estando presente. Entonces, si la ley de armonización tributaria no simplifica, si la ley de simplificación del proceso administrativo, el tema de los tributos también entra y por eso ambas cosas son importantes, pero si la ley de simplificación de trámites administrativos no viene a simplificar y a sanear los procesos internos dentro de todos los ministerios, todas las organizaciones y abatir esa alcabala 1, alcabala 2, alcabala 3, firma de fulanito que no viene hace 20 días porque pidió un permiso, un reposo, que pase por un ministerio de fulanito de tal porque él tiene que aprobarlo porque es la autoridad. Si eso no se revierte y no se simplifica internamente la estructura de gobierno y tal vez se hace un saneamiento de mucha tal vez nómina ociosa de personas que tal vez tienen mucho tiempo que no se reportan a sus puestos de trabajo, de procesos que hace mucho tiempo ya quedaron desfasados ante un momento de digitalización de procesos administrativos, donde está el tema de blockchain, donde la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas de manera más eficiente. Hay que reestructurar todo el aparato burocrático del gobierno para poder decir que en efecto esa ley va a tener un impacto positivo. Yo realmente espero que así lo sea, porque se necesita rapidez. El ciudadano necesita resultados con rapidez. Su poder adquisitivo, su calidad de vida, mejora en la condición de los servicios públicos en general, necesita rapidez. Por lo tanto, el gobierno debe moverse mucho más rápido para que todo se genere en función de la expectativa de la ciudadanía. El doctor en economista Leonardo Soto, ¿cómo pudiera calificar esta nuevo panorama económico a corto, mediano, largo plazo? Muchos hablan de una recuperación rápida, otros hablan, por supuesto, de una recuperación progresiva, pero para el entender, en este caso del pueblo venezolano, que está quizá con una expectativa grande acerca de todo lo que viene por la apertura económica, por el petróleo, por las leyes, por la ley de simplificación, por el ingreso del Fondo Monetario Internacional y todo esto, ¿cómo serían los tiempos, a su juicio, de esta posible recuperación económica de Venezuela? A ver, estamos ya produciendo más petróleo, hay más dinero que está con posibilidad de entrar a Venezuela en el corto plazo. De hecho, el presidente del Banco Central anuncia que se haría una revisión permanente de la ejecución de dichos recursos para validar que se estén colocando en los puntos que fueron acordados para efectos de una administración adecuada. Por lo tanto, este año es un año de reajuste, de cambios, de comenzar a sumar en la recuperación del poder adquisitivo desde la perspectiva económica y por los anuncios que se han hecho, donde tal vez no se pueda hacer o no se podría hacer un aumento significativo, pero sí de manera escalonada de acuerdo a los ingresos que vaya generando la nación. A su vez, la capitalización, el fortalecimiento de los activos petroleros. El último trimestre de este año 2026 va a ser un año de dinamismo económico porque habrá un mayor flujo de dinero. El 2027 va a ser un año de gran impulso porque ya va a haber cartera crediticia abierta en muchos aspectos y con una estabilización relativa al tipo de cambio tendríamos una estabilización de precios y eso mejoraría la perspectiva de calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando de que 2026 reajuste, 2027 impulso, 2028 consolidación, 2029 crecimiento real y sostenido. Y así sucesivamente, a medida que todos los puntos se vayan ajustando, la economía se iría fortaleciendo. Estamos hablando de un periodo de aproximadamente 5 años, pero por ahora 2026 reajuste, 2027 de impulso, que implicaría una mejora progresiva de ciertas condiciones, si y solo si la administración de dichos fondos, las inversiones oportunas, se hacen de manera apropiada y se disminuye toda la estructura populista, demagoga, gastos sin ningún tipo de previsión, que se hagan inversiones reales y se consolide una economía que vaya a mejorar la calidad de vida y no a responder a intereses ideológicos partidistas, que eso es lo esencial. La economía aparte siempre y lo ideológico partidista tiene que ir por otro camino. La economía tiene que mantenerse estable indistintamente de quién esté gobernando, de tendencias ideológicas, de colores partidistas. La economía es una cosa aparte y lo político partidista es otra cosa aparte. Ya para finalizar, doctor Leonardo Soto, tiene que ver también con el campo de la expectativa del pueblo venezolano. Quizá no estamos en un momento importante para tocar, viene un 1 de mayo, hay reivindicaciones, económicamente hablando, ¿cómo estarían esas expectativas también del pueblo? Mira, a ver, las expectativas siguen siendo altas, pero las condiciones económicas desde el punto de vista práctico no son las mejores tal vez para llegar a ese punto de expectativa. Y de hecho, los mismos representantes del Poder Ejecutivo... Quizás se lo digo no para bajar el nivel de expectativa, pero para estar claro en un panorama económico. Hay que entender una cosa. A ver, todos queremos ganar bien en medio de este contexto tan complejo.
El asunto es qué tanto el país está en capacidad de pagar en función a esa expectativa. Y ahí es donde viene el punto clave. Nosotros en nuestro mejor momento llegamos a producir 3.1, 3.2, 3.3 millones de barriles por día. Hoy apenas estamos en 1.095.000. Es decir, la brecha es significativamente amplia. Por lo tanto, ese es el dato principal que hay que tomar en cuenta. Mayor flujo de dinero debe implicar mejoras relativas en el poder adquisitivo, pero eso no va a ocurrir en lo inmediato. Jesús Soto, un placer para nosotros acá haberlo tenido acá en Entrevistas y Leonardo Soto, quien compartió, por supuesto, con todas y todos ustedes a través de estas pantallas un panorama un poco más amplio, aclarar todo lo que tiene que ver con la flexibilización de las medidas en el campo económico y entender aún un poco más todo lo que viene, lo que se viene en nuestro país con esta dinamización, por supuesto, progresiva de nuestra economía. Hasta este momento, por supuesto, no la invitación es a que se mantengan con la programación que, como siempre, les ofrece las pantallas de Canal I. No se apaguen.